Sí, doctor. Sí. Bueno, ahorita me conecté con la compu porque de repente hay muy mal internet, pero vamos a compartir la pantalla así muy rápido. Pues básicamente estoy con el audio del teléfono y con la pantalla en la computadora. Pero bueno, pues básicamente como les mencionaba, el problema del cuarto par pues es que es una parálisis del oblicuo superior, pero las presentaciones clínicas es de lo que debemos así conocer, porque es lo que nos vamos a topar. Entonces, independientemente de si el tratamiento es ortóptico, es quirúrgico, es conservador, entonces pues prácticamente una de las cosas que debemos saber es prácticamente qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, este par craneal, o sea, no hay mayor complicación. Te va a presentar una diplopia vertical. Entonces, aquí el paciente va a tener la característica, es que cuando voltee la cabeza o vea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, inclinando la cabeza, va a tener un incremento de esa sintomatología, prácticamente de ver doble, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es que los pacientes van a tener, pues básicamente una alteración o una limitación para poder subir, bajar escaleras o para poder ver la tele acostados. Entonces, esta es la presentación clínica. Recuerden, este es un estrabograma en donde cuando nosotros pongamos al paciente de frente, él va a decir que ve doble. Y cuando tengamos un movimiento de la cabeza hacia un lado o hacia el otro, pues prácticamente va a tener un aumento en esa diplopia. Entonces, estos pacientes normalmente van a tener una posición compensadora de la cabeza. Los que tienen parálisis del septo par craneal, lo que hacen es voltear la cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo para compensar esa limitación de la abducción de los músculos rectos. Es decir, van a mover la cabeza hacia el lado en donde se encuentra la parálisis. Por ejemplo, si el paciente en el sexto par o en una parálisis del sexto par tiene una parálisis del sexto par derecho, entonces lo que va a hacer es que el músculo recto interno va a jalar el ojo hacia adentro y va a producir una endotropia. Dos, va a hacer que el paciente gire o rote la cabeza ligeramente hacia la izquierda para que pueda centrar el campo de acción y compensarlo con el otro ojo. Es decir, va a mover la cabeza hacia el lado izquierdo para compensar la función que está disminuida o perdida, ¿sí? En el caso de los pacientes que tienen una parálisis del cuarto par, entonces lo que van a hacer es que van a presentar una posición compensadora de la cabeza dependiendo del par que está, si es derecho o si es izquierdo. Por ejemplo, inclinan la cabeza hacia el hombro contrario a la lesión. Hay una depresión de la barbilla y hay una rotación externa, así como se ve acá. Parálisis. Entonces, básicamente deprimen la barbilla, inclinan la cabeza hacia el lado contrario y tienen una rotación externa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este paciente, de acuerdo a lo que estamos viendo, en el que están inclinando la cabeza hacia el lado izquierdo, entonces, ¿en dónde se encuentra la lesión? Inclinación hacia el hombro contrario a la lesión. 2, depresión de la barbilla. Y 3, rotación externa. Si el paciente les llega así y con esta posición de la cabeza nos dice que ve una sola imagen, entonces, ¿hacia dónde inferimos que se encuentra o en qué ojo inferimos que se encuentra la lesión o la parálisis? ¿El derecho? El derecho, porque está inclinando la cabeza hacia el lado contrario, ¿sí? Y la barbilla la va a tener que deprimir hacia adentro y la rotación va a ser externa. Entonces, mediante este mecanismo de compensación, el paciente lo que va a hacer es evitar los síntomas adversos. ¿Qué quiere decir? La visión doble. Este tipo de parálisis normalmente, pues va a tener, es muy molesta y va a tener diferentes tratamientos. Entre ellos, pues básicamente a veces es esperar cuando las lesiones son muy pequeñas y los síntomas adversos no son tan grandes, pero normalmente un paciente que ve doble es súper limitante.
cuando ve doble de forma horizontal, pero cuando ve doble de forma vertical es totalmente así limitante. Entonces los pacientes no pueden ni subir escaleras, ni caminar en el piso, porque de repente ven dos relieves, dos imágenes, y no un lado del otro, sino que pierden la profundidad y para bajar escaleras, subir escaleras, pues puede volverse incluso peligroso. Entonces, este tipo de pacientes realmente sí se tiene que tratar. Ahora, con respecto a los tratamientos, ¿qué les hacemos? Lo que decían de la hiper o hipotropia, sí, efectivamente. Los pacientes cuando se les realiza una valoración de los síntomas adversos y les hacemos el estrabograma, que es la posición o las 9 posiciones de la mirada, entonces pues prácticamente vamos a tener un ojo hacia abajo y un ojo hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber una hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo. Como el que está paralizado es el oblicuo superior, entonces el oblicuo inferior va a tener más fuerza y va a jalar el ojo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, pues vean cómo un ojo se ve hacia abajo y el otro se va a ir hacia arriba. Esto aquí es un poquito valorable, como les decía, es una apreciación fina y muchas de las veces es una apreciación dinámica mediante las maniobras de oclusión, desoclusión, y especialmente cuando les hacemos una maniobra que se conoce como Bielchowski, que consiste en colocar la cabeza a un lado y hacia otro, y entonces pues prácticamente van a tener un incremento o una reducción de esa hiper o hipotropia. Entonces por eso es que pues prácticamente esta maniobra para nosotros es súper importante. Aquí pues básicamente lo que hacemos es decirles que nos digan en dónde se ven dos imágenes y dónde se ve una sola imagen. Entonces en la posición central va a haber una arriba, una abajo. Cuando suben hacia arriba los ojos o mandan los ojos en en las eh, versiones superiores, este, pues básicamente va a haber una separación de las imágenes por la hiperfunción de los oblicuos, en este caso del oblicuo inferior, y hacia los lados también va a haber un incremento. De este lado va a disminuir, entonces pues prácticamente son parte de las valoraciones complementarias. Ahora, ¿qué les hacemos? Bueno, hay dos tratamientos para este tipo de lesiones, incluyendo el sexto, porque son muy similares. El primero es una observación, que a veces es la menos indicada. Cuando dejamos solamente observación, pues cuando el paciente pues prácticamente tiene una microdiplopia, es una desviación o prácticamente una imagen doble muy así, muy pequeña, ¿no? No tiene una separación importante. El segundo tratamiento pues es a través de la toxina botulínica y el tercero pues es quirúrgico. ¿En qué consiste el Botox? Bueno, pues ya conocen el Botox, 100 unidades, bueno, hay dos presentaciones, 100, 500, pero se hace una dilución para que coloquemos aproximadamente entre 5 y 7 unidades en el músculo que está en hiperfunción. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de los oblicuos o en el caso de la parálisis del cuarto par, como el que está hiperfuncionando es el oblicuo inferior, entonces vamos a ponerle, perdón, el que está hiperfuncionando es el oblicuo, sí, inferior, entonces vamos a ponerle un poquito de Botox para que este músculo se paralice y se relaje, ¿sí? Entonces lo que hacemos pues prácticamente es hacer una dilución y colocar entre 5 y 7 unidades directamente sobre el músculo que está en hiperfunción para que prácticamente pueda compensar con el otro ojo, con el otro músculo del ojo contralateral. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una parálisis del sexto par y les está ocasionando una parálisis diplopia horizontal, por ejemplo, es en el lado derecho, entonces lo que está paralizado es el recto lateral del ojo derecho, entonces vamos a poner toxina botulínica en el recto interno de ese mismo ojo para hacer que se paralice y disminuya la cantidad de fuerza y contracción que está ocasionando que el ojo se vaya hacia adentro y esté dándonos la visión doble. Entonces, pues prácticamente aquí es jugar con los músculos, jugar con cuáles se encuentran en hiperfunción y cuál se encuentra paralizado, para que prácticamente a través de ese tratamiento, pues el paciente logre tener una compensación de los movimientos oculares. ¿Sí? Segundo punto, en que cuando la toxina botulínica no nos está dando un efecto completo
para la corrección de la diplopia, pues entonces ahí sí les operamos los músculos. Igual, se operan los músculos en hiperfunción, es decir, es el mismo tratamiento que si fuera la toxina botulínica, pero ahora en el músculo que está en hiperfunción. ¿Qué quiere decir? Pues que está dándonos una fuerza de más. Y bueno, pues lo que le hacemos es unas miectomías y en el caso de los rectos laterales, retroinserciones para liberar un poco esa presión que se está generando en el ojo. El tratamiento quirúrgico solo lo dejamos para los pacientes que no tienen mejoría ni con lo conservador, cuando las diplopias son muy pequeñas, y dos, cuando con la toxina botulínica pues no tienen una corrección completa. Pero normalmente el pronóstico es, con una buena aplicación, favorable para ambos. ¿Pacientes diabéticos que tienen parálisis del sexto par pueden tener cuadros recurrentes? Sí. Y referirnos que después de un tiempo vuelvan a presentar este estado de diplopia. Entonces son pacientes que se les puede estar reinyectando y que una de las cosas principales pues va a ser el control metabólico estricto. Los pacientes que se operan pues también pueden llegar a tener otra desviación, pero eso ya va a depender de cada uno de los pacientes y de la cantidad de desviación que tenían al inicio. Los pacientes que tienen parálisis del tercer par craneal, ellos normalmente no les ponemos toxina botulínica porque los músculos que se afectan son muchos. El recto superior, el recto inferior, el recto interno y hasta uno de los oblicuos. Entonces, normalmente ese tratamiento sí es más conservador. ¿Cómo es conservador? Pues bueno, podemos dejarle un poco de complejo B y vigilancia. Afortunadamente ahí la tosis pues prácticamente nos va a evitar los síntomas adversos que son la diplopia. ¿Y qué más? Entonces, no se les olvide, presentaciones clínicas, porque al fin y al cabo es lo que ustedes van a ver. Pacientes que tengan diplopia horizontal, sexto par, casi siempre. Pacientes que tengan diplopias verticales, cuarto par craneal, especialmente cuando tienen un antecedente traumático, ¿sí? Pacientes que tienen par del tercer, pues básicamente conservador. Y ahora la otra parte importante, pacientes que tienen parálisis de más de dos pares craneales, por ejemplo el cuarto y el sexto, o el tercero y el cuarto, entonces a partir de dos músculos o de dos pares craneales y sus campos de acción musculares, entonces pues básicamente hay que descartar algo neurológico, porque el 90% de los pacientes que tienen dos o más pares afectados, pues tienen alteraciones neurológicas, ya sea mediante algún síndrome, como los que vimos hace ratito, el Diparenau o el otro, o algún tumor ahí por ahí arriba. Entonces, más de dos pares craneales es neurológico, casi siempre. Un solo par, si es cuarto o sexto, toxina botulínica, si es tercero conservador, y la importancia de las diplopias. Pues a veces sí hay que hacer las correcciones con lentes, sí, por supuesto, para evitar que básicamente el ojo vaya a tener una desviación por una mala calidad visual. Y pues prácticamente es lo que les quería complementar. ¿Alguna duda, pregunta? No, doctor. No, doctor. ¿Seguros? Sí, ya. No van a tener problemas cuando les lleguen los pacientes con diplopia. Ustedes de inicio, por ejemplo, cuando ven a un paciente, pues lo primero que tienen que hacer es ayudarle a limitar esos síntomas adversos. Entonces, uno de los tratamientos que está indicado a nivel primario es que ocluyan el ojo que tiene la parálisis para que pueda, pues el paciente por lo menos desplazarse, caminar. A veces pues tienen la necesidad de manejar, no porque quieran, sino porque pues hasta para el desplazamiento ahí del consultorio, de las clínicas o hospitales, hacia sus casas, pues requieren pues ir de forma segura. Entonces, el tratamiento en la etapa primaria es una, oclusión del ojo que tiene la parálisis, y dos, pues dejarles incluso algún antineurítico, ¿no? Después dos, pues el interrogatorio de los antecedentes, ¿no? Los más frecuentes que van a ver son los antecedentes metabólicos, pacientes diabéticos descompensados, ¿no? Tercero, pues bueno, si es un origen traumático, pues hacer una valoración completa y un examen neurológico, pues lo más completo posible para descartar que no vaya a estar asociado a algún otro par craneal o algún problema neurológico que pueda estar en evolución. Y tercero, pues básicamente pues hacer una referencia, porque pues a ellos sí los tienen que referir a un servicio de oftalmo, ¿no? Cuando corresponde. ¿Alguna duda, pregunta, algo?
No, doctor. Muy bien. Bueno, entonces así de forma muy rápida. Areli. Areli Cristel. ¿No vino Areli? Bueno, ok. Sandra Elena. Presente. Perdón, sí estoy, es que no podía prender el micrófono. Ah, sí, está bien. Está bueno, pues. Carolina. Presente, doctor. Sebastián. Presente, doctor. María Fernanda. Presente, doctor. Perla Emilia. Presente. Irene Iracema. Presente. Bianca Nayeli. Presente. Claudia Yareli. Presente. José Pablo. Presente, mi doctor. Carla Montserrat. Elisa Jimena. Presente, doctor. Itzel Citlali. Presente. Jennifer Sofía. Milagros Yamilet. Presente. Ángel Adrián. Presente. Yasmín. Presente. Norman Alejandro. Presente, doctor. Carlos Jesús. Pedro André. Presente. Cintia Concepción. Michelle Daniel. Presente. Emanuel Villalba. Presente. Gamaliel Villalobos. Presente, doctor. Adrián Zapata. Adrián Zapata. Y José Alfonso, ¿no? Presente. Muy bien. Presente, doctor. ¿Quién? Es que soy Adrián, es que estaba batallando con mi internet, doctor. Ah, sí, está bien, está bien. Muy bien. José Alfonso, necesito que hagas una presentación para tomártela en cuenta como parte de la participación del primer parcial. Ahorita en un rato te digo cuál tocaría, ¿sale? Sí, doc. Está bien. Gracias. Sale. Nos vemos Hasta mañana, doctor. esta mañana. Mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.